Muy bien, entonces tenemos esta propiedad de aquí. Bueno, si se fijan, lo que hemos estado haciendo es demostrar las cosas, todo en base a este dibujo, las cosas que de manera intuitiva son claras, que serían las cosas que esperaríamos de un área, de una medida de área que cumpla justamente las condiciones de la definición que vimos en la clase 2. eh, y que son estas cosas que hemos estado, bueno, que llevamos hasta ahora, en particular la ecuación número uno. Entonces ahora vamos a demostrar un lema que nos va a ayudar a probar una, una propiedad muy importante de las sumas de Darboux. Entonces vamos a poner el lema 1.2.1, es el primer lema que vemos. Entonces si P1 y P2 son particiones de AB, entonces la unión es un refinamiento de P1 y de P2. Entonces vamos a ver un ejemplo, que es el que teníamos, el que había puesto la otra vez. Entonces tenemos 0, 1 tercio, 2 tercios, 1. Una partición P1 y luego tenemos una partición P2 que es 0 y tiene, ¿qué era? Un sexto, un medio, 5 sextos. Un sexto, un medio, 5 sextos. Bueno, vamos a hacerlo con otro mejor, porque este P2 ya es un refinamiento. De todas maneras funcionaría porque ese refinamiento sigue siendo una partición, pero vamos a dar algo diferente. Vamos a borrar aquí. Entonces digamos que lo que tenemos es el intervalo 0,1. Espero que esta cosa no me haga la maldad de trabarse y no grabar y borrar el video. 0,1. Entonces tenemos 0, un tercio, 2 tercios y 1. Y vamos a dar una partición P2 que sea, por ejemplo, 0, un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1, por ejemplo. Entonces esta también es partición del intervalo 0,1. Entonces, ¿por qué? Porque el 0 coincide con el extremo, el 1 coincide con el extremo y aparte 0 es menor que un cuarto, menor que un medio, menor que 3 cuartos y menor que 1. Entonces, tanto P1 como P2 son particiones del intervalo 0,1. Ahora, la unión de P1 con P2, pues son todos estos. Entonces sería 0, un cuarto, un tercio, un medio, 2 tercios, 3 cuartos y 1. Entonces, de aquí se ve claro que, y esto es P. Entonces P1 está contenido aquí. 0, un tercio, 2 tercios y 1. 0, un tercio, 2 tercios y 1 están aquí. Entonces P1 está contenido en P y P2 también. Entonces justamente por construcción, por cómo lo estamos construyendo como la unión, P1 está en P y P2 está en P. Entonces, ¿dónde está la definición de refinamiento? Aquí está. Entonces, sí, solo si P' es partición de AB y todos los elementos de P1 están en P, como vemos aquí que sí, P1 está contenido en P, P2 está contenido en P y además es partición porque 0 es menor que un cuarto, menor que un tercio,
menor que 1/2, menor que 2/3, menor que 3/4, menor que 1, 0 es el extremo, 1 es el otro extremo, entonces P es partición. Entonces es lo que dice este lema, que la unión de dos particiones va a ser un refinamiento tanto de las particiones originales. Entonces vamos a demostrar esto que es trivial, que prácticamente la demostración está aquí. Entonces sean P1 y P2 particiones de AB y sea P igual a P1 unión P2. Entonces lo que hay que ver primero es que P1 unión P2 refina a P1. Entonces vamos a dar un intervalo de P. Y bueno, ese intervalo, o sea, I va a ser xi menos 1, xi. Entonces, evidentemente, el I pertenece a P1 y por definición el I está contenido justamente en AB por cómo se porque P1 es una partición. Pues no es necesario tomar esto. A ver, esperen. Mucho más fácil. Entonces P1 refina a P1. Entonces P es igual a P1 unión P2. Entonces, si X pertenece, o sea, ¿quiénes son los elementos de P1? Son los XY. Entonces, si XY pertenece a P1, que es partición, entonces por definición XY pertenece a la unión de P1 con lo que sea, en este caso en U2. Entonces, todos los elementos, esto lo que dice es que todo elemento de P1 está en P. Es decir, lo que ya sabemos que P1 está contenido en P1 unión P2, que es igual a P. Y todos los elementos de P1, como dice aquí, ¿dónde está la definición? Todos los elementos de P son de P', entonces todos los elementos de aquí son de P. Entonces trivialmente se cumple luego P1 unión P2 refina a P2. Entonces de nueva cuenta P es P1 unión P2 y si X pertenece a P2, partición. Entonces por la definición de unión X pertenece a P2 unión P1 y por las propiedades de conjuntos esto es P1 unión P2. Y esto lo que dice es que todo elemento de P2 está en P, es decir, P2 está contenido en P1 unión P2 que es igual a P. Entonces cumple la definición del refinamiento. Entonces, por lo tanto, trivialmente P igual a P1 unión P2 es refinamiento de P1 y P2. Muy bien. Ahora lo que queremos ver es lo siguiente. Vamos a ver otro hecho, digamos, como obvio de la geometría cuando tenemos una función continua.
Vamos a pintarlo aquí. Y de nuevo vamos a tomar una función continua simplemente para aterrizar ideas. O sea, aquí está la función f y aquí tenemos a y aquí está b. Entonces, digamos que tenemos una partición P1, que sea X0, X1, X2, X3 y X4. Entonces, partición de A, B. Entonces, esa partición la voy a poner de amarillo. Entonces va a ser, este sería X0, X1, vamos a ponerlos así, X2, X3 y este B va a ser X4. Entonces lo que tenemos son, de aquí para abajo, sería 1A, luego teníamos tendríamos este X2, luego tendríamos X3, luego tendríamos X4, a lo mejor lo voy a bajar desde aquí, ahí, que este es B. Muy bien, entonces, ¿qué quiero hacer? Ya se me olvidó. Ah, sí, entonces en este intervalo el mínimo sería este, que es igual al ínfimo porque la función es continua. Híjole, aquí no se va a ver muy bien. Déjenme hacerlo un poquito más, que no se vea tan pegado. Es por cuestiones, digamos, por cuestiones didácticas nada más. Eh, sí. Entonces aquí el mínimo que sería como que este de aquí. Y luego acá sería este de aquí. Y acá sería este de aquí. Entonces esto que está en amarillo, lo bueno que esto se graba, si nada más ven el PDF, pues a lo mejor no se entiende qué se está haciendo, pero esto que está en amarillo serían las sumas inferiores de la función f para la partición P1. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con las otras. Ahorita las pongo en otro dibujo para no hacerlo aquí. Ahora, digamos que damos un refinamiento de P1. Entonces, P2, refinamiento de P1. Entonces, ¿qué es refinamiento? Que le vamos a meter más puntos. Entonces, si le metemos uno nada más, voy a ponerle uno nada más, sería X0, X1, X2, X3 y lo voy a meter aquí como Y. Bueno, para usar la anotación voy a usar la anotación que vamos a tomar para demostrar lo que quiero hacerles ver primero aquí. De hecho, me podría ir rápido como en el libro, pero bueno, a lo mejor por algo están recursando cálculo, entonces está bien así. Entonces estoy agregando un punto más. Entonces, evidentemente el P1 está contenido en P2 y es una partición porque X0 es igual a menor que todo esto, menor que X barra, menor que X4 igual a B. Entonces es una partición también. Lo que estoy haciendo es agregar un punto aquí, un punto más. Entonces si hago eso, para la partición P2, que es todos estos, con este azul. Entonces lo pongo así. Y aquí en X3, X barra, el ínfimo sigue siendo
este o el mínimo, y acá el ínfimo sería este de aquí. Entonces el área es toda esta amarilla, la voy a pintar encima, toda esta, digamos, o sea, todo esto voy a sobreponerlo porque como es video grabado, se va viendo lo que estamos haciendo. Entonces ahora esto que está en azul es para la partición para el refinamiento P2. Entonces serían todos estos, en vez de amarillo serían azules. Azul, azul. Entonces todo se cubre de azul. Todo se cubre de azul, todo se cubre de azul. Y aquí aumenta. Entonces, ¿qué observamos con este pedacito? Que, bueno, y ese azul sería las sumas inferiores de F para el refinamiento P2. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que S para P1 va a ser más pequeña o igual quizá a lo más que esta. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar. さすが。はい。かわいい。